Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. El hermano de Shanks, Shamrock Figarland, es extremadamente poderoso, quizás teniendo el mismo nivel de poder o superior al de su hermano, lo cual es aterrador si consideramos que Shanks es quizás el personaje más fuerte en la actualidad. En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo este personaje. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, si la revelación de que Shanks tiene un hermano tardó tanto en ocurrir, entonces debe haber un motivo mucho mayor detrás de esto. Oda no esconde información importante por casualidad. Él planta pistas, insinúa conexiones y cuando menos lo esperamos, entrega la verdad de una manera que cambia completamente la perspectiva de la historia. Pero la pregunta esencial aquí no es solo por qué tardó tanto, sino cuál es el papel de este hermano en la historia. Porque si él está al mando de los Caballeros de Dios, entonces no es cualquier personaje. Puede ser una de las piezas clave de la saga final, quizás incluso un puente entre el pasado y el destino del mundo. Antes de todo, vale la pena recordar lo que sabemos sobre Shanks. Fue encontrado a un bebé en el cofre de tesoros que Roger recogió en God Valley, capítulo 1054. Esto significa que su familia estaba allí en ese momento, y considerando que lleva el apellido Figarland, todo indica que proviene de una línea directamente conectada con los dragones celestiales. Esto no significa necesariamente que sus padres fueran importantes, sino que, de alguna manera, él estaba involucrado en el destino de esas personas. Y aquí es donde entra su hermano. Si él sigue formando parte de la línea Figarland y ocupa un puesto de liderazgo en los Caballeros de Dios, entonces nunca rompió los lazos con su pasado, no fue abandonado como Shanks, creció dentro del sistema. Ahora, esto plantea otra pregunta. ¿Por qué nunca se mencionó su existencia antes? La respuesta podría estar en el funcionamiento de los propios Caballeros de Dios. A diferencia de los dragones celestiales comunes, que viven aislados y dependen del gobierno mundial para protegerlos, los Caballeros de Dios son una fuerza activa, luchan, imponen reglas e incluso castigan a sus propios nobles si es necesario. No son solo gobernantes, son ejecutores de la voluntad de Mary Geoise. Y si el hermano de Shanks está al mando de esta jerarquía, entonces puede ser alguien que siempre ha operado en las sombras, lejos del conocimiento de la marina y de los propios dragones celestiales. Pero, ¿qué significa esto para la historia? Primero, su existencia podría recontextualizar la posición de Shanks en el mundo. Hasta ahora, Shanks siempre ha sido una figura enigmática. No actúa como los otros Yonkou, tiene acceso directo al gobierno mundial, capítulo 907, y su verdadera motivación aún es desconocida. Pero si Shamrock Figarland está al mando de los Caballeros de Dios, entonces eso puede explicar por qué Shanks tiene tanta libertad dentro del sistema. Tal vez el gobierno mundial lo tolere no solo por su influencia, sino porque tiene una conexión sanguínea con alguien que está en la cima de la jerarquía. Esto también puede significar que hay un conflicto familiar oculto en esta historia, uno en el que Shanks eligió alejarse de su linaje, mientras su hermano se convirtió en uno de los principales guardianes del statu quo. Pero, ¿y si hay algo aún mayor detrás de esto? El capítulo 1138 ya nos dio una pista sobre la naturaleza cíclica de la historia de One Piece. Si la profecía de los tres mundos se repite, entonces estamos ante un conflicto inevitable. Luffy representa el regreso del dios Sol. El gobierno mundial representa a aquellos que mataron al Sol en la leyenda del segundo mundo. Y los Caballeros de Dios podrían ser los últimos guardianes de este sistema, aquellos elegidos para evitar que la historia se repita. Si Shamrock Figarland es el líder de ellos, entonces podría ser el verdadero obstáculo final antes de Imu. Alguien que representa no solo la fuerza militar del gobierno mundial, sino también su ideología. Pero ¿por qué tardó tanto en revelarse esto? Tal vez porque Oda quería preparar el terreno antes de mostrar la verdadera extensión del poder de los Caballeros de Dios. Desde el inicio de la saga final, hemos visto la caída de varios grandes poderes. Los Yonkou están siendo reemplazados, la marina está más debilitada que nunca, y el ejército revolucionario finalmente declaró la guerra directa al gobierno mundial. Pero hay un detalle interesante aquí. Hasta ahora, los Caballeros de Dios aún no han entrado en acción.
Han sido mencionados, se les ha insinuado como una amenaza real, pero aún no hemos visto de lo que son capaces. Esto sugiere que Oda está guardando este momento para algo grandioso, algo que puede cambiar completamente la dinámica del conflicto. Pero hay algo más que necesitamos considerar. Los Caballeros de Dios no son solo guerreros, son ejecutores de la voluntad suprema del gobierno mundial. Y esto significa que, si el hermano de Shanks ocupa este cargo, entonces tiene información que nadie más tiene. Puede conocer la verdadera historia del siglo perdido. Puede saber cuál es el verdadero propósito del One Piece. Y esto lo cambia todo. Ahora, esto plantea una última pregunta. ¿Cuál será su relación con Shanks? Si hay un punto común entre los grandes antagonistas de One Piece, es que siempre reflejan de alguna manera al protagonista. Barba Negra es un espejo distorsionado de Luffy, alguien que también busca la libertad, pero de una manera completamente opuesta. Akainu representa la justicia absoluta, en contraste con la libertad absoluta de Luffy. Imu es el opuesto final, el ser que gobierna el mundo entero, contra aquel que quiere liberarlo. Entonces, si el hermano de Shanks es un antagonista importante, podría ser el reflejo opuesto de Shanks. Shanks es alguien que eligió la libertad, se convirtió en un pirata, rechazó su linaje y siguió su propio camino. Pero, ¿y si su hermano es alguien que hizo exactamente lo contrario? ¿Y si es alguien que eligió el destino que le fue impuesto, que aceptó su papel dentro del gobierno mundial y se convirtió en su defensor más implacable? Eso lo haría uno de los personajes más peligrosos de la historia, no solo por su fuerza, sino porque puede ser alguien que realmente cree en el sistema que defiende. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Será un enemigo o un aliado al final? Si Oda tardó tanto en revelar su existencia, entonces probablemente tendrá un papel más importante que solo ser un villano temporal. Si realmente es el líder de los Caballeros de Dios, entonces puede ser el último obstáculo antes de Imu. Pero siempre existe la posibilidad de que no sea completamente leal al sistema. Tal vez sea alguien que, en el fondo, todavía tenga dudas. Tal vez, al encontrarse nuevamente con Shanks, empiece a cuestionar sus propias creencias. O tal vez ya sea demasiado tarde para eso. Sea cual sea el camino que Oda elija, el hecho es que la existencia del hermano de Shanks cambia completamente la historia. Porque no es solo un personaje nuevo, es un símbolo de todo lo que One Piece ha estado construyendo hasta ahora. Representa el otro lado del mundo, el lado que no quiere cambiar. El lado que cree que el pasado debe permanecer enterrado. Y si está dispuesto a hacer cualquier cosa para garantizar esto, entonces tal vez sea el verdadero enemigo final antes del gran enfrentamiento contra Imu. ¿Y qué pasa cuando un hermano se convierte en el último obstáculo para el otro? Si la existencia de Shamrock Figureland tardó tanto en ser revelada, es porque Oda está reservando ese nombre para un momento decisivo en la historia. No es solo un personaje cualquiera, puede ser la última pieza para comprender completamente la relación entre el gobierno mundial, los Caballeros de Dios y el propio Shanks. Ahora que su nombre finalmente ha sido mencionado, la gran pregunta es, ¿qué representa exactamente dentro de esta trama? La respuesta puede estar en la forma en que Oda construye a sus antagonistas. Si Barba Negra es el reflejo oscuro de Luffy y Akainu representa el opuesto absoluto de su libertad, entonces Shamrock Figureland puede ser el reflejo de Shanks. Pero a diferencia de Shanks, que renunció a su linaje y siguió su propio camino, Shamrock permaneció dentro del sistema. No solo aceptó su herencia, sino que se convirtió en uno de los guardianes más leales de lo que representan los dragones celestiales. Esto lo convierte en un enemigo más peligroso que cualquier almirante o comandante de la marina, porque no lucha solo por poder o ambición, sino por el mantenimiento del orden que gobierna el mundo. Si los Caballeros de Dios son realmente la última línea de defensa antes de Imu, entonces Shamrock puede ser el verdadero obstáculo final antes de la gran batalla. No necesita ser el villano supremo de la historia, pero puede ser el último gran adversario en ponerse entre los revolucionarios y la verdad. Esto significa que, a diferencia de personajes como Akainu o Barba Negra, Shamrock no necesita actuar por odio o deseo de destrucción. Puede ser alguien que, sinceramente, cree que está haciendo lo correcto. Alguien que ve a Shanks como un error que debe ser corregido. Si está en la cima de la jerarquía de los Caballeros de Dios, entonces puede ser uno de los pocos personajes que realmente entiende lo que ocurrió hace 800 años. Esto significa que puede llevar secretos que ni siquiera los almirantes conocen, algo que podría cambiar completamente la percepción de la historia. Y si cree que el mundo necesita seguir como está, entonces puede ser el mayor defensor del silencio.
alguien que luchará hasta el último momento para garantizar que esa verdad nunca sea revelada. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!